Este pasaje debe de recordarnos muy bien en algunas cosas, y quiero que abras bien tu corazón a ello, porque quizá no estás entendiendo algo que esté pasando en tu vida, o quizá estés aquí hoy y tienes muchas preguntas. Quizás estés hoy y te preguntes, ¿por qué a mí? O no estés entendiendo cosas que de verdad no tienes respuestas, pero le reclamas a Dios y le dices, es que ¿por qué tenía que ser así, Dios? Y tú tenías un propósito y quizá no salió, pero le reclamas a Dios y le dices, si yo te sirvo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, Dios? Y si tú estás aquí hoy y estás con ese corazón y no sabes si te está pasando algo así, y que no tienes preguntas hoy con respuestas sensatas, yo te invito hoy a que reajustes tus preguntas cuando sepas en dónde hay respuestas, porque cuando vayas a donde hay buenas respuestas, que es en la Biblia, tus preguntas cambiarán. Entonces, si tú te preguntas, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué estoy viviendo por este momento difícil? ¿Por qué las cosas están tan duras en mi vida? ¿Por qué no están saliendo bien? ¿Por qué no entiendo? ¿Qué pasó, Dios? Quiero que esta noche veamos cosas que a lo mejor los discípulos tampoco entendían, y que los discípulos estaban en un momento, como cerramos la semana pasada en el capítulo 26, en hechos de que Jesús venía y les hablaba, y el capítulo 26 cerrábamos donde Jesucristo había cenado con ellos, les había dicho, ya es tiempo y me van a arrestar, me van a llevar literalmente a la cruz, voy a morir, pero he de resucitar. Y esa noche a Pedro le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Y a Judas le dijo, tú me vas a entregar. Y terminan confundidos y terminan asustados y no sabe bien cada uno lo que está pasando, pero Jesús les dice, ustedes me van a abandonar. Y si yo me pongo a pensar, esto no es una cosa solo de este pasado, pero si tú y yo analizamos nuestra vida, quizás estamos en un punto de enfoque como los discípulos, que hay situaciones que no entendemos y nosotros abandonamos al Señor, pero le decimos, ¿dónde estás en esta nuestra situación? Y sabes que el Señor siempre ha estado en el mismo lugar. El Señor no se ha ido. Nosotros somos los que nos vamos y nos alejamos. Y yo quiero que hoy, en esta escritura, tú y yo hagamos una pausa antes de arrancar y leer, y podamos simplemente pensar en qué es lo que sucedió. Porque la semana pasada terminamos cuando el gallo canta y Pedro le había negado ya 3 veces. Pero lo que vamos a ver hoy tenemos que reflexionar, porque Cristo no habló, Cristo no peleó. ¿Sabes por qué? Porque ya estaba escrito. Estaba escrito que así debería de suceder. Ahora, solo ponte un momentito a pensar qué pasaría si estuvieras tú en los zapatos o en las sandalias de uno de los discípulos, o bien tú fueras parte de los que estaban en ese momento. Solo piensa. Más de 600 personas con palos y antorchas vinieron a arrestar al príncipe de paz. Como si fuera un criminal, vinieron a buscarlo. Y de pronto empezaron a huir frustrados, con miedo, sin saber ni siquiera a dónde iban. Y cuando se dieron cuenta, quizá ellos estaban corriendo confundidos y se dispersaron. Y a lo mejor en 2 millas más adelante, uno se encuentra con el otro y le dice, ¿qué hicimos? Y el otro le dice, no sé, yo tengo miedo. Y el otro quizá le podría decir, yo también. ¿Qué hacemos? Dejamos al Señor, le abandonamos, nos regresamos. ¿Qué hacemos? No sé. Ellos tenían miedo de que hubiesen podido ser los siguientes, de que hubieran podido arrestarlos a ellos también. Pero vimos que sacaron al Señor Jesús ya maltratado, golpeado, le arrancaban la barba, le escupían los puñetazos en la cara. Y estaba amaneciendo, y leemos juntos entonces el verso 1 del capítulo 27. Si nos quedamos en que el gallo cantó, es porque ya iba a amanecer. El verso 1 del capítulo 27, vamos a leer solo verso 1 y 2, dice así: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Así que aquí lo que nos está diciendo es que ya han
arrestado a Jesús, lo traen amarrado y lo están llevando al amanecer a Pilato, porque durante la noche ha habido un juicio en 3 fases que fue ilegal. Estos principales y esta gente judía deberían haber estado celebrando la Pascua, pero desde en la tarde, en lugar de estar en eso, empezaron a cranear y a organizar todo para ver cómo arrestaban al Señor. Y 600 hombres o más de 600 fueron a arrestar a Jesús. Y aquí al amanecer lo están llevando ya golpeado y lo presentan frente a Pilato, que es lo que acabamos de leer. Ahora, estos judíos y estos líderes van a hacer todo lo que sea necesario para entregarlo a Pilato y para matarlo. Ese es su plan. Desde antes en la Escritura hemos visto cómo es que eso es lo que ellos quieren hacer. Y lo traen frente a Pilato. Bueno, lo que pasa es que los judíos no tenían capacidad y autoridad de poder ejercer la pena capital, porque eso le correspondía al Imperio Romano. No lo podían hacer. Si bien es cierto, la ley mosaica permitía que hubiese lapidación y que si el caso fuera, por ejemplo, de adulterio, podía ser apedreada. No. Aquí no hay ninguna situación donde él pueda ser juzgado así, porque es que no hay un crimen. Y ellos lo quieren matar y dicen: ¿qué hacemos? Ya va a amanecer, tenemos que llevarlo a el gobernador antes de que empiece a hacerse una revuelta, porque va a empezar a amanecer y la gente se va a dar cuenta. Lo entregan a Pilato. ¿Quién es Pilato? Quizá tú hayas oído hablar de Pilato. Y quizá tú hayas oído hablar de Pilato porque creciste bajo la tradición católica y lo veías en la Biblia, o quizá fuiste cristiano y siempre la leíste, o quizá nunca fue, pero no encontraste en la historia algo que tuviera que ver con Pilato y quizá no lo conocías. Pero Pilato, ¿quién era? Pilato era el gobernador de Judea. Estaba bajo las órdenes del emperador romano, que era Tiberio. Y ellos gobernaban en todo, incluido hasta Israel. Entonces tenían a Herodes por allá, tenían a Pilato por acá, y lo que tenían que hacer era ponerlo en manos del que gobernaba y regulaba para que él pudiera dictar la sentencia, y lo iban a empujar, ya lo vamos a leer y lo vamos a ver, a que lo pusieran en la cruz. Ahora, ¿por qué? No tienes que ir ahí, solo apunta en tu Biblia o en tus notas Mateo 1. Mateo 1, verso 21, por favor, lo leo para ti. Apunta esa referencia, el por qué está sucediendo esto. Dice Mateo capítulo 1, verso 21. Este es el ángel y este va a hablarle a María, y aquí tiene esta revelación y le dice: darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, ok. Lo que está pasando es que ya está destinado así. Desde el principio Dios tiene un plan redentor. Para llevar a cabo este plan tiene que ir el escogido de Dios a morir en tu lugar. Y eso está destinado desde Génesis 3. Y así va a venir en toda la Escritura, profecía tras profecía, apuntando al Mesías, al escogido de Dios, para que viniera a salvar a su pueblo de su pecado. Esto tenía que pasar, es decir, ya estaba escrito. Aún en el Antiguo Testamento, apunta a la referencia en Deuteronomio capítulo 21, en el verso 23, dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús murió por los pecados del mundo colgado en una cruz. Así que ellos lo querían poner ahí, pero no reconocían que Jesús era el Mesías. Ellos estaban esperando todavía el Mesías. De hecho, parte de la acusación es que era blasfemia que él dijera que era Dios. Y entonces esto no lo aguantan y ellos piensan: este es un blasfemo, y lo quieren entregar. Ahora, se lo dan a manos de Pilato, pero ya estaba escrito. Apunta por favor Isaías 53, no tienes que ir ahí, solo quiero leerte un par de versos. Isaías 53, en el verso 4, 5 y 6. Y en el verso 4, 5 y 6 de Isaías 53 hay algo que Dios quiere decirnos a ti y a mí esta noche, parte de la profecía y de lo que ya está escrito. Dice el verso 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros lo tuvimos por azotado, pero mira esto, por herido de Dios y afligido. Pero Él, está hablando del Mesías, de Cristo, de aquel que fue en nuestro lugar, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él,
y por sus heridas hemos sido sanados. Y el verso 6, ponle cuidado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dios ya tiene esto en su agenda para que el día puesto proféticamente, incluso por el profeta Daniel, ya estaba qué día tenía que ser. Y este es el momento. Ya está escrito. Por nuestras iniquidades Él fue a la cruz. Nadie le está quitando la vida. Los romanos no son los que más que ejecutan, pero no son los que diseñan esto. No es el judío el que lo pone ahí, es nuestro pecado lo que lo pone allí. Dios hace esto y Jesús dice: yo voluntariamente entrego mi vida, pero la voy a volver a tomar, porque ya estaba escrito. Entonces yo quiero que ahorita que vayamos leyendo y nos adentremos en la escritura, no tomemos esto como que sea una debilidad de Jesús y que podamos decir: pobre, ¿cómo es posible que dice? No. Es verdad, es un sufrimiento y es una tortura, pero está diseñado así. Toda la vida de Jesucristo Él sabía a lo que había venido. Juan 17, eso es lo que Él dice. Ora justamente por esto. Y tú y yo sabemos que es a lo que vino. Cristo, de hecho, en el fin de semana pasado, en Mateo 26, capítulo 26, verso 41, dice: en esta batalla que Él tiene en su carne, le dice al Padre: ¿será que hay otra manera de hacer esto? De verdad no habrá manera de pasar de esta copa, pero si no, yo a eso he venido. Quiero hacer tu voluntad, que se haga solamente tu voluntad y no la mía. 3 veces, dijo el capítulo 26, estuvo en esa batalla. Y asimismo Él anima a los discípulos: oren por esto, porque es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí va el Señor entregándose y poniendo su vida, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Así que Pilato está aquí, gobernador, bajo las órdenes de Tiberio, y quiero que veas bien esto, porque si no encuentras la historia donde está Pilato, yo te voy a decir: 1961. En 1961, un arqueólogo italiano de nombre Antonio Frova empezaron a hacer excavaciones y empezaron a descubrir restos, y la arqueología dejó puesto un lugar que se llama Cesarea Marítima. Y en ese lugar vemos un área donde Herodes construye. En ese lugar vemos donde hay un área, de hecho, donde Pablo estuvo preso 2 años. En ese lugar hay otro segmento que es parte de donde Pilato habitaba como si fuese su casa, y solamente se movía en cuanto eran las fiestas de Pascua y regresaba de Jerusalén a Cesarea Marítima. Y este lugar, una foto, mira, para que la veas en la pantalla. El año pasado estuvimos de aquí de la iglesia, nos fuimos a hacer esta excursión y descubrir Tierra Santa, y estuvimos ahí. En la foto vas a encontrar 2 o 3 que ahí están algunos de la iglesia, porque básicamente ahí estamos como viendo este lugar, Cesarea Marítima. Pero el del centro es una piedra que fue encontrada en ese lugar. Esa piedra no es una foto, las otras son mías, pero esa piedra es una foto que está tomada del Museo de Israel. Esa piedra está ahora ahí, pero esa piedra fue encontrada con el resto de ese lugar. Y esa piedra lo que dice, yo ni hablo latín, pero te voy a tratar de decir lo que dice. Dice: Dis Augustis Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Judea. Ni sé qué dice, pero te lo voy a decir en español lo que dice. Lo que dice es: a Tiberio Augusto Poncio Pilato, prefecto de Judea. Esa piedra es la dedicación que hizo Poncio Pilato a el César Tiberio Augusto, por lo cual se llama Cesarea en el Mediterráneo, y una parte es dedicada a él. Ahora, aquí está Pilato, muy cercano al César y al imperio. De hecho, Pilato, dice la historia, hay varios historiadores, Flavio Josefo, está Eusebio, hay varios que dicen que Pilato era una persona que era sedienta por sangre, era bastante despiadado, era alguien que no tenía problema con el dolor de los demás y podía meter en tormento al que fuera. De manera que el imperio le está diciendo: no, cuidado con no meter en algo a algo que sea innecesario. Y Pilato
sabe que si se mete en un asunto innecesario, el emperador le va a llamar y va a rendir cuentas a él. Así que Pilato está siendo muy medido, y cuando le traen a Jesús, Pilato entonces está ahí y los judíos lo están presionando, y los judíos van a empujar hasta el último punto para que maten a Jesús. Entonces tú puedes ver ahora el verso 3 y verso 4 conmigo, por favor, de Mateo 27. Dice, Mateo no necesariamente escribe en cronología. Cronológicamente no. Mateo, ¿te acuerdas que él era un recaudador de impuestos? Era, digamos, un CPA, un contador público, por ponerlo de alguna manera, porque lo que trabajaba era con impuestos, número y demás, pero lo que hacía era muy estructurado. Entonces él lo que tiene son como segmentos. Así que este pedacito que vamos a leer en realidad es como si pusieras pausa a la parte donde traen a Jesús a Pilato, y vamos a ver qué es lo que pasa entonces con Judas. Ya había traicionado a Jesús, vinieron a arrestar a Jesús, y mira entonces el verso 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Unas Biblias dicen arrepentimiento, pero la palabra original en el griego es metamelomoai, que es remordimiento. Arrepentimiento es metanoia, pero aquí lo que siente es remordimiento, y vamos a ver por qué. Por este remordimiento devuelve las 30 monedas de plata. ¿A quién? A los principales sacerdotes y a los ancianos. Y mira lo que dice en el verso 4. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. Y la respuesta de ellos fue, ¿y a nosotros qué? ¿Allá tú? Y entonces dice, arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo es llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor había ordenado. No vamos a entrar de lleno en esta porción porque hay mucho que cubrir. Solo quiero que veamos dos cosas. Dice que sintió remordimiento y se dio cuenta que había entregado a alguien inocente. Y viene y tira estas monedas, y estos religiosos les dicen, no, eso no lo vamos a poder poner en el templo porque es precio de sangre. ¿Ves la hipocresía? Esas monedas son las monedas que ellos le dieron a él porque iban a matar a Jesús, quien derramaría sangre. Entonces, esto es como bien inconsistente, pero la realidad es que lo que siente es remordimiento, y quiero que sepas que hay mucha diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Hay mucha diferencia. Tú puedes sentir remordimiento y te puedes sentir súper mal porque hiciste algo que no necesariamente estaba bien y nunca cambiaste. ¿Qué quieres decir, pastor? Que solo cambiarías si tú te arrepientes. Tienes remordimiento, como mucha gente tiene remordimiento por múltiples razones, pero hay momentos en los que tengo remordimiento porque, ¿sabes qué? Porque es que no me resultaron las cosas. Y tengo remordimiento porque yo estaba haciendo esto en busca de poder generar mis deseos y me cacharon. Y como me agarraron ya no pude seguir. Híjole, ahora me siento mal. Qué pesar me da. Pero no hay cambio en tu corazón. Y eso es remordimiento. Ahora, el problema del remordimiento son las consecuencias. Y quiero tenerlo claro, te lo quiero poner en tu pantalla para que lo puedas tener mejor. Le quieres tomar un screenshot o lo que sea, pero te lo quiero poner. Lo primero que veas es realmente lo que es remordimiento. Remordimiento es el sentimiento de culpa o tristeza por haber hecho algo malo. Es una reacción emocional que puede llevar a una persona a lamentar sus acciones, ojo con esto, pero no necesariamente a cambiar su comportamiento. ¿Puedes ver eso? Es una persona que se lamenta por lo que hizo, pero no necesariamente está dispuesto a cambiar. Va a pasar un tiempo, va a pasar con esa vergüenza, pero su corazón no cambió y va a seguir para adelante. Ahora, ¿qué es arrepentimiento entonces? Todos hemos visto arrepentimiento si es una vuelta en U, es dejar de hacer lo que estabas haciendo, pero te lo quiero poner así para ver si te puede quedar claro. Es más profundo que el remordimiento. Implica no solamente sentir dolor por el pecado y aborrecer lo que hiciste,
sino un cambio genuino en tu corazón y en tu mente. ¿Viste? En tu corazón y en tu mente. De manera que el arrepentimiento verdadero va a producir en ti una transformación, ojo con esto, en tu conducta, en tu comportamiento, buscando el perdón de Dios. Y quiero dártelo como ejemplo. Un ejemplo de remordimiento y un ejemplo de arrepentimiento. Pero Judas es el ejemplo del remordimiento. Y Judas sintió remordimiento y Judas se sintió mal por lo que hizo, pero nunca hubo un cambio en su corazón. Él no buscó la reconciliación con Dios. Él no buscó la restauración con Dios. Él solamente fue llevado a la desesperación y por último se suicidó. El arrepentimiento, un ejemplo es Pedro. Pedro lo que hace, sí, contrastado con la historia de Judas, pero Pedro lo que sucede, de alguna manera también traiciona al Señor en el sentido de que lo niega 3 veces, pero siente en su corazón esta carga y tiene este llanto amargo y se arrepiente con el Señor. Y en Juan 21 tú puedes ver la historia, Cristo Jesús le restaura 3 veces. Ahora, su arrepentimiento lo llevó a la restauración. 2 cosas que quiero que tengas cuidado. El arrepentimiento te lleva a la restauración, pero el remordimiento te lleva a la desesperación. Y quizá tú estés aquí hoy con cosas que están pasando en tu vida y estás desesperado. Solo piensa en tu corazón si estás buscando reconciliarte con el Señor y buscando el perdón, porque debemos de lo que dijo David: examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en mí algún pensamiento de mal. ¿Cómo pensamiento y el corazón? Porque Cristo dice que es del corazón que nacen los pensamientos. Todo pensamiento de mal proviene de un corazón y de un corazón desalineado. ¿Tú sabes lo importante que es para el Antiguo Testamento el corazón? El Antiguo Testamento está atribuyendo al corazón como ese lugar donde se sientan las emociones y los sentimientos. ¿Sí sabías eso? En gran medida las personas son, ojo con esto, las personas son lo que desean, lo que valoran y lo que sienten. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque todo mi problema está entonces en mi corazón. Y Jeremy Peer, un pastor y un consejero, dice algo muy interesante sobre las dinámicas del corazón. Y es que las dinámicas del corazón, la palabra dinámica quiere decir cambio o cambiante. El corazón es cambiante. Bueno, la Biblia es tan clara en eso que en Proverbios dice: hey, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es que mi corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9. Más que todas las cosas, ¿quién los conocerá? Pues el creador de tu vida. El problema está en que yo vivo desalineado al Señor. Y cuando eso pasa es como un rompecabezas que tienes, que no tiene nada en la carátula. Es simplemente una caja negra, la abres y tiene 5,000 piezas. Y sacas del rompecabezas las piezas y no sabes por dónde empezar porque está en desorden. Y no sabes qué hacer porque no sabes qué pieza va primero, qué pieza va después. Y no sabes cuál es el propósito de esto, cuál es la figura al final, hacia dónde ir, cómo empezar, porque está en desorden. Tu vida, si está como el rompecabezas en desorden, es porque no tiene un modelo, como la carátula de la caja. Cuando tú tienes en la caja una carátula con una foto de algo, tú sabes que lo que armes se va a parecer a eso. Tienes un modelo. La Biblia tiene que ser nuestro modelo. Si tu vida está en desorden, como dice Génesis 1, desordenada y vacía, en el principio era Dios. ¿Te acuerdas de eso? En el principio era Dios y el mundo estaba sin orden y estaba vacío y se movía sobre las superficies de las tinieblas. ¿Te acuerdas toda esta parte de Génesis 1? Y al final de Génesis, el verso 1 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz hecha. Así es que cuando tú ves una vida desordenada como Génesis 1 y una vida que no tiene propósito, la respuesta es, la gente diría: sí, es porque no está Dios. No es necesariamente. La respuesta es porque en Génesis 1 Dios dijo y fue hecho. Y el problema está en que a veces Dios nos dice algo y no lo hacemos. Entonces en nuestra vida no es un problema de Dios, es un problema de desobediencia que nace en la rebeldía de nuestro corazón, de estar desajustado. Y quiero tomar un minuto para esto nada más. El corazón funciona en 3 dimensiones. Es cognitivo, afectivo, volitivo. Es todo lo que conozco y quiero hacer. Todo lo que está aquí, eso es lo que yo conozco. Y la parte
afectiva es todo aquello que tiene que ver con mis deseos y con lo que quiero hacer. Por ende, mi voluntad es en base a mis decisiones. Aquello que quiero, de repente le doy el deseo y mis pies me llevan. Pero el problema está en que si lo que quiero, pienso y hago no está alineado al Señor, voy a terminar en una vida desordenada y vacía. El grave problema es eso. Por eso la gente cuando viene a consejería viene a que le reordenen los afectos, los deseos y el comportamiento. Porque el problema siempre comienza en el corazón. Todo problema del ser humano comienza en una dinámica desordenada. Y tienes que venir, entonces, en la consejería no. La diferencia entre la consejería y la psicología es que la psicología hay áreas donde no puede llegar porque solamente Dios llega y es el corazón. Porque la consejería atenta contra la disfuncionalidad del hombre, como si todo el problema estuviera en lo que tú haces. Y el problema no está en lo que haces, el problema está en lo que tú eres. Y si tú no tienes identidad es porque en la cajita de tu puzzle, de tu rompecabezas, no había un modelo. Entonces, cuando ya reordenas y reorientas lo que tú quieres, lo que tú piensas y lo que tú deseas, por ende tú haces, y está alineado a Dios, vuelves a Deuteronomio que dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Haz todo esto alineado en fidelidad a lo que Dios hace y entonces vivirás. Verso 4 dice, entonces, bueno, en el verso 4 le avientan esto, le dice: a nosotros qué, le regresan las monedas. Y en el verso 5 leemos del verso 5 al 10. Arrejando no, eso ya lo habíamos leído, perdón, verso 18. Entonces volvemos ahora a la historia de Pilato y dice del verso 11 aquí hasta el 18 en Pilato, y dice: Jesús entonces fue llevado delante del gobernador, y el gobernador, interroga a Jesús. Mira lo que le pregunta el gobernador: ¿eres tú el rey de los judíos? Y mira la respuesta de Jesús: ¿tú lo dices? Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar a un preso al pueblo el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso muy famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado, ¿viste lo que dice ahí? Por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, vamos a parar ahí, porque quiero dar una pausita antes del verso 19. Lo que quiero nomás es que entendamos que justamente aquí están viniendo delante de Pilato, pero me encanta una de las cosas que está pasando con Pilato es que le han puesto a él la decisión. Y la acusación es que él está diciendo que es rey de los judíos, y Pilato no puede asumir que él es rey porque el único rey para los romanos era el César. Así es que mira la pregunta que le hace entonces Pilato a Cristo Jesús y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato estaba esperando que dijera claro, porque entonces aquí el único rey es el César. Espérame, y entonces tendré una justificación. Y la respuesta de Jesús es espectacular. Le dice: tu boca es quien lo dice, eres tú el que lo está diciendo. Y entonces esto sigue el proceso y ya no sabe Pilato qué hacer, así como de: híjole, bueno, no me salió esta, déjame ver esta otra. Y entonces empieza a cranear esto y dice, como ya era una costumbre que cada año en la fiesta de Pascua entregaran a un preso, viene y piensa en un preso que es terrible. Dice que era un famoso asesino. Y este Barrabás no solo era un insurgente, era un revolteador, era alguien que iba a generar muchos problemas, pero era un asesino, era un hombre muy peligroso. Y es un hombre que de repente Pilato dice: esta gente no va a querer que esté fuera, no van a querer que esté este asesino fuera. ¿A quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y Cristo es la misma palabra para Mesías, que es la palabra ungido o escogido. Así es que Pilato está diciendo: ¿a quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el escogido? Ahora fíjate qué interesante. Barrabás, el nombre Barrabás es un nombre en hebreo, y ese nombre está compuesto de dos palabras: Bar, Abba. Bar, que también Ben puede ser cualquiera de las dos, es para hijo. Bar quiere decir hijo.
Abba, Padre. Así es que este asesino se llamaba Hijo del Padre. Pero el verdadero Hijo del Padre es el Cristo, Jesús. Entonces es como si Pilato estuviera diciendo: ¿a cuál Hijo del Padre quieres que te suelte? Y entonces ellos no quieren nada con Jesús. Entonces ellos dicen: a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? No importa, crucifícale, empiezan a gritar. Aquellos que días antes habían estado gritando: Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, hoy están diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él dice que él no veía nada de malo y culpa. De hecho, la Biblia dice: se dio cuenta Pilato que ellos estaban entregándolo por envidia. Mi hermano y mi hermana, para estos judíos religiosos, Jesucristo les estorbaba en sus planes. Y yo debo de tener mucho cuidado cuando Jesús me estorba en mi plan. Tengo que entender que Jesús es el Rey y es el Señor de mi corazón y de mi vida, y mis planes son sus planes. Lo oramos aquí de pie al principio. Sus pensamientos no son mis pensamientos, sus planes no son mis planes. Todo lo que tengo que hacer es lo que Él me dice que haga, que sea su perfecta voluntad. Dicho eso, estamos entonces viendo que, por favor, en el verso 19 hay algo que llama mucho la atención. Pero el verso 19, ¿estás conmigo en el verso 19? Verso 19 dice esto: estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó un WhatsApp diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he estado, fíjate esto, sufriendo mucho, porque he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¿Puedes ver eso? Y entonces dice, vamos hasta el 26, dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, que quiere decir convencieron, a las multitudes. Todo el tiempo está hablando de multitudes, ¿viste? Que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y el gobernador les dijo de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Y Pilato dijo: ¿y qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y todo, ya no dice, fíjate, la multitud, ahora dice todo el pueblo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Qué interesante. El aviso de la esposa de Pilato no da muchos detalles la Biblia de quién es y de qué es lo que sucede. Pero lo que yo creo sin ninguna duda es que Dios va a mover cielo y tierra para llevar a cabo su voluntad. Y hemos visto incluso en Génesis capítulo 20 verso 3, nosotros vimos cómo Abimelech viene delante, Abraham viene delante de Abimelech, y cómo vuelve a mentir a Abraham diciendo que era su hermana Sarai, y entonces se la llevan ahora a Abimelech, y Abimelech está cuadrando a acostarse con ella, y en un sueño Dios le dice: no tengas nada que ver con ella porque ella está casada. Y al día siguiente le devuelven a Sarai a Abraham. O sea, Dios puede operar en sueños, Dios puede operar como Él quiera en su soberanía, pero algo hizo en esta mujer, yo así lo creo, que ella le dice: no tengas nada que ver con, fíjate, en el verso 19, y le dice: ¿ves? Con este justo, porque he sufrido mucho en mis sueños a causa de él. Pero Pilato no hace caso a eso. Pilato sigue en movimiento hacia adelante y sigue empujando, y entonces no hace caso lo que su mujer dice. Ahora debe haber Pilato estado: espérame, mi mujer me está diciendo no te metas en ese terreno. Estos religiosos están cada vez más fervorosos y lo que están efervescentes, que me van a hacer aquí un escándalo en esto. Yo no quiero eso. El imperio romano me puede mandar llamar. No, ¿sabes qué? Y ya no se lava las manos, lo entrega y le dice: allá ustedes, como si realmente estuviera poniéndose en una posición de inocente. Pero él también en realidad tiene la posición de culpable, porque él me está mandando a azotar y lo está poniendo en la cruz. Pero ¿sabes qué? Ya todo eso estaba escrito. Ahora, el verso 26 nos dice que después de haber entregado a Barrabás,
lo van a azotar. Ahora, son muy distintos los azotes de los judíos de los azotes romanos, muy distintos, pero los azotes de los judíos, dice en Deuteronomio, apúntalo ahí, capítulo 25, verso 3, que en el caso de los judíos solamente hasta 39 azotes es que se podían dar. Ok. En el caso de los romanos, despiadados, sin restricción. Decidieron darle a Jesucristo cuanto azote para debilitarlo y ponerlo a punto de muerte antes de llevarlo a la cruz. Y después de todos los azotes, así mismo que cargara su cruz. Ahora, esto de los azotes, ¿cómo era? Pues había un poste en el cual amarraban las manos así, y con un látigo que tenía varios cueros, tenía amarrado hasta la parte de abajo hueso o plomo. Y lo que hacían es que a la hora de flagelar, eso se atoraba en la carne y al jalarlo rasgaba la carne a un punto de desgarrarlo tanto que podían verse los huesos. Y estaba absolutamente desgarrado, y esto fue antes todavía de la cruz. Y la multitud seguía ahí esperando que este fuera entregado. Ahora, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención cómo ellos, cuando la Biblia dice ya su pueblo, ellos dicen, caiga sobre nosotros la sangre de él, y aún así de nuestros hijos. ¿Cuánta razón Jesucristo tenía cuando en la cruz dice 7 palabras? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Y ahí en realidad ves tú la idea del fracaso humano en la crucifixión y en la traición de Jesús. Porque 3 cosas pasan. Judas cede y se rinde a Satanás. Pedro cede y se rinde a su carne. Pilato cede y se rinde a oídos de lo que el mundo le está diciendo. Cede a lo que el mundo dice. Y ¿sabes una cosa? Buscó camino fácil Pilato, pero no fue el camino correcto. Y estas 3 cosas, si las analizas, la Biblia nos dice que son nuestros principales enemigos: Satanás, nuestra carne y el mundo. Y el mundo, de hecho, Dios dice en primera de Juan capítulo 2, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si no tenemos claro qué es esto del amor del mundo, a 3 cosas dice primera de Juan: los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos, la vanagloria de la vida. ¿Puedes ver eso? Tu carne, los ojos y tu orgullo. ¿Puedes ver la dinámica del corazón? ¿Cómo trabaja? En todo lo que deseo, en los afectos, en lo que siento y en lo que quiero hacer para mi propio reino. No proviene de Dios, viene del mundo. Y Pablo es muy intencional cuando dice, estas cosas siempre van a estar contra ustedes. Si tú tienes deseos egoístas y estás pensando en hacer solo lo de tu carne, tienes que tener cuidado, porque Satanás ha cambiado tu atención, porque la ha desviado del único digno de atención, que es Dios nuestro Señor. Cuando Satanás logra quitarte la atención de Dios, la vas a poner en ti mismo. Y Satanás va a empezar a perseguirte sutilmente para que hagas la voluntad de Satanás, literal. Si tú no estás en armonía con Dios en lo que piensas, sientes y haces, entonces vas a empezar a ceder a Satanás o a tu carne o al mundo. Y aquí en este momento, después de haberlo azotado, lo van a llevar a la cruz. Quiero que leas conmigo. Voy a leer la porción larga para ir perfilándonos hacia el final. Del verso 27 voy a leer hasta el 44. Entonces los soldados del gobernador, ve abriendo tu corazón para que haga sentido en lo que vamos a ir cerrando. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio es el palacio. Así es que llevaron al palacio y se reunieron alrededor de él. ¿Quién? Toda la tropa. La tropa es un montón de soldados. La tropa se refiere a la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, ¿no? Y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo, salve, rey de los judíos. Y le escupían la cara y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, lo pusieron, le ponen su ropa, lo llevan para ser crucificado. Y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Verso 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota,
que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Lo hacían como una burla. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban lo injuriaban y meneaban la cabeza y le decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: ¿a otro salvó? A él mismo no puede salvarse. Rey de Israel, que se baje de la cruz y entonces creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Pausa un segundo ahí. Aquí está nuestro Señor, golpeado, maltratado, lacerado, rasgado su cuerpo, hinchado, deforme. Isaías lo describe como experimentado en quebranto, varón de dolores. Dice Isaías que tanto iba a ser la golpiza que no se reconocería. Y aquí está nuestro Señor torturado. Toma un segundito e imagina conmigo la agonía, ese tiempo. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros, por ti, por mí, por amor. Mira la muerte en el verso 45. Desde la hora sexta hubo oscuridad, y sobre toda la tierra, ¿no?, hubo esa oscuridad hasta la hora 9. Y alrededor de la hora 9, Jesús, ponle cuidado a esto, exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Puedes ver esto? Esta hora 9 en realidad es como las 3 de la tarde, y él lo han puesto en la cruz como al mediodía, a las 12, y aquí ha estado todas estas horas. Pero el tormento y la tortura de la cruz era de tal manera, no es que murieran por la cruz necesariamente, es que ellos estaban colgados y sus pulmones empezaban a llenarse de agua y la capacidad de aire para respirar era menor. Y el problema es que incluso a veces, para acelerar la muerte, ellos tenían que apoyarse en sus pies para tomar una bocanada de aire, porque otra vez iban para abajo. Pero para acelerar la muerte le rompían estos huesos, se los rompían con un palo, y entonces, claro, ellos caían así y morían. Imagínate el Señor aquí, verso 47. Algunos de los que estaban ahí, ahorita vamos a volver al 46 para cerrar. Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre, poniéndole en una caña, y le dio de beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Pero Jesús, ponle cuidado al verso 50, clamando otra vez a gran voz, ¿qué hizo? Exhaló el espíritu. Y ponle atención a esto. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. No dice el velo se rasgó en horizontal, de derecha a izquierda, se rasgó de arriba a abajo. Lo que sucedió, el velo era esta cortina dentro del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y donde solamente una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, el sacerdote hacía sacrificio y entraba a derramar la sangre, y entraba al lugar santísimo, y entraba solo. Pero el día que nuestro amado Dios, nuestro Señor, muere, la cortina se rasga, y lo que hace es que la muerte de Jesucristo nos da acceso directo a Dios. A través de la muerte de Cristo, tú y yo tenemos acceso al Padre. No necesitas nada más.
Cristo es suficiente en tu insuficiencia. Es por su gracia que al colgarlo en la cruz por ti y por mí, abre entonces el acceso para que tú y yo podamos venir delante de Dios sin necesitar solamente al único mediador que hay entre el hombre y Dios, que es Jesús. Entonces el verso 52 dice que se abren sepulcros, dice los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entran en la santa ciudad y se aparecen muchos. Verso 54, pon cuidado, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, mira lo que dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, estaba María la madre de Jacobo y de José, estaba la madre de los hijos de Zebedeo. Y quiero que volvamos al verso 46. Jesús antes de morir dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta vez estás oyendo a Jesús decir, Dios mío. Todo el resto anterior de la Biblia decía Padre. Yo y en mi Padre, el Padre y Padre nuestro. Y la conexión era Él con el Padre, Él siendo uno. Esta vez el Padre ha retirado su mano para descargar la ira justa ahí y descargar la ira. Y Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Y es para que tú nunca lo tengas que decir. Tú nunca vas a poder decir por qué me has abandonado, porque Dios no te ha abandonado nunca. La Biblia dice que Dios no te dejará ni te abandonará. Dios descarga en Jesucristo toda su ira para no descargarla sobre ti, porque Cristo Jesús tuvo razones para morir y fue el hecho de que tú y yo pudiéramos vivir. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Ahora es interesante porque Jesús ha cumplido profecía tras profecía tras profecía, y en este momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una profecía más de la que Cristo está cumpliendo. Quiero que por favor todos vayamos al Salmo 22. Salmo 22, y en lo que llegas ahí solamente te quiero decir, pero Jesucristo, este Salmo 22 escrito 1000 años antes de este tiempo de Cristo. Cristo Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento en su vida. Cristo Jesús en la última semana que estuvo en esta tierra y en el día de su muerte cumplió 29 profecías. Y tú conoces las del Antiguo Testamento. Tú ves desde Génesis 3 la promesa que había hecho Dios. Ves las profecías que iba a ser hijo de una virgen y que iba a venir en un burrito y que iba a ser el príncipe de paz y que iba a ser de la descendencia. Todas las profecías, más de 300, y en el Nuevo Testamento que iba a entrar tal día destinado, desde Daniel 9 entraría en la entrada triunfal, el día 10 de Nisan, que es el que conocemos tú y yo, el Domingo de Ramos. 29 profecías, pero aquí está diciendo Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si bien es cierto, Dios quitó su mano para descargar su ira. Lo que dice también Jesucristo es el cumplimiento de un salmo mesiánico que comienza con el verso 1 y es el Salmo 22. ¿Puedes leerlo en voz alta conmigo? ¿Qué dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otras versiones, ¿por qué me has desamparado? Cristo Jesús está diciendo lo que 1000 años antes ya había estado escrito. Y Cristo Jesús está diciendo con esto algo que Dios ya había dicho en el corazón de David, que iba a ser aquel que entregaría al Mesías. ¿Y sabes una cosa? Mira el verso 8 conmigo. Que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Puedes ver esas palabras? Las acabamos de leer en Mateo 27. Es como si palabra tras palabra del soldado y el otro soldado y las personas que estuvieran ahí estuvieran diciendo esto. Mira por favor el verso 15. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado la cuadrilla de malhechores. Ponle cuidado a lo que sigue. Me horadaron las manos y los pies. La palabra horadaron es la palabra carrá. Esa palabra es la misma palabra para me traspasaron.
Cristo Jesús está diciendo en el verso 16, me traspasaron las manos y los pies. Y el 17, no le rompen los huesos a Jesús, no lo dice. Así es que el verso 17 del Salmo 22, mira lo que dice: ¿puedo contar todos mis huesos? Ellos me miran y me observan. Mira el verso 18, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Un segundo, pausa. ¿Viste todo lo que está pasando? ¿Qué es lo que vimos en Mateo 27? ¿Cristo Jesús lo está cumpliendo? Ahora, ¿sabes una cosa? Quiero que le pongas cuidado a esto. Entonces no solo es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque realmente Dios quita la mano, sí, para descargar su ira justa, donde se reflejan el amor y la justicia de Dios en la cruz por nosotros. Pero también Cristo Jesús está citando el Salmo 22 no solamente para el cumplimiento de esta profecía. Me encanta lo que vas a escuchar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es algo que Cristo dice para que los demás se den cuenta que este es el Mesías. ¿Por qué? Yo estoy seguro que tú vienes de la tradición católica aquí. Pero los judíos, desde chiquitos, todos memorizaban la Torá. Y todos sabían, conocían y se aprendían los salmos. Así es que, como tú, que has venido de tradición católica, si yo te digo esta frase, te aseguro a que la vas a repetir porque te la sabes de memoria. Si yo digo, hágalo, Padre nuestro que estás en el cielo, y te lo podrías recitar todo. Así es que Jesús está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ellos, los que están ahí, saben el Salmo 22 y lo van a empezar a recordar. Y va a llegar un momento en el que, pasando por todas estas piezas, dicen: este es el escogido de Dios. Mira, por favor, este es el cumplimiento de Dios en este tiempo. Quiero que veas conmigo del verso 27 al 31 cómo cierra el Salmo y nos vamos al final. Verso 27 del Salmo 22. Se acordarán. ¿Quién está hablando? Es Dios a través de David. Pero dice, se van a acordar. Está hablando del futuro. Esto es meramente un salmo mesiánico profético y dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Verso 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán delante de él. ¿Delante de quién? De Jesucristo. Todos los que descienden el polvo, es decir, todos los mortales. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Verso 30, la prosperidad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Verso 31, ponle mucho cuidado. Vendrán y anunciarán su justicia aún a un pueblo no nacido. Esto está dicho de ti hoy, nuestro aquí y ahora, 3000 años para atrás. ¿Somos el pueblo que no había nacido aún? Sí. Está diciendo el Salmo mesiánico que es el Mesías el que va a venir a ser crucificado. Describe toda la crucifixión y la tortura. Pero mira la última parte del verso 31. Dice: anunciarán que Él hizo esto. Todos los pueblos, aún el que no ha de nacer, va a anunciar que el Mesías colgado en la cruz hizo eso. Ahora, ponle cuidado a este último: Él hizo eso. Él hizo eso, en hebreo es la misma palabra. Fíjate, ahorita va a ser en el Nuevo Testamento, pero Él hizo eso, es la palabra asá en hebreo, A-S-A, asá. Y esta palabra asá quiere decir literalmente to be completed. O Cristo diría it is finished. O es en español pagado por completo. Consumado es. Cristo Jesús dice: he pagado por completo. He pagado por completo. Al final dice esto. Y Juan lo deja en su narrativa de la muerte de Cristo en el verso 30. Mira esto del capítulo 19. Sí lo puse en la pantalla para ir rápido. Mira lo que dice Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado vinagre, dijo que consumado es. Él hizo esto, que todo lo que hemos visto a lo largo de toda la Escritura. Estaba mandado por el Señor a hacer su voluntad, ir a la cruz, pagar por tu pecado. Y dice Cristo: sí, ya lo pagué. Y es como si el Señor Jesús dijera: ¿sabes qué? Sí, consumado es, lo hice, está hecho. No tienes que pagar. Yo vine a la tierra a eso, a pagar por tus pecados. He sido yo el que pagó. He terminado. Tu cuenta ha sido saldada. Consumado es. Ahora quiero que medites un momentito.
conmigo. Usa este tiempo y en todo lo que hemos hablado y todo lo que ha pasado en tu corazón, meditando en la obra de la cruz y reflexionando en las razones que Jesucristo tenía para morir por ti y por mí. Quiero que medites en lo que te recuerda a ti la cruz hoy. Solamente imagínate lo que acabamos de ver, lo que el Señor hizo por nosotros, y toma un momento para que puedas en tu alma solamente hacer esto: responder de qué te ha salvado el Señor. Si me ayudan un poquito con la luz, por favor. ¿De qué te ha salvado el Señor? Y yo quiero que ahí, tomando un tiempo, pensando en eso, veas lo que el Salmo 40 dice en el verso 2. Dice así: me sacó del hoyo de la destrucción y asentó mis pies sobre una roca. ¿De qué te ha sacado y de dónde te ha salvado el Señor? Él pagó por ti. Lo que quiero es que meditemos en dónde estabas cuando el Señor te alcanzó. Toma unos segundos y piensa. Piensa un momento lo que ha hecho el Señor en tu vida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Sabemos tú y yo que tenemos una deuda con el Señor. Él pagó por nosotros. Nosotros debemos entregar nuestra vida a Él. Pero Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino los del mundo entero. Así que lo que quiero es que tomes unos segunditos y puedas pensar y meditar cuáles son los pecados que Él ha perdonado en tu vida, y si te queda alguno que necesitas pedirle perdón. Toma este momento para ponerte a cuentas con el Señor y darte cuenta si tu vida ha sido más de Judas que de Pedro, o si tu vida ha sido como Pedro, y pídele perdón. Y Jeremías, en el capítulo 15, la última pregunta que quiero que tengas un segundo en pensar. En el verso 19 dice el Señor: si vuelves a mí, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, no tú a ellos. ¿Puedes ver esto? ¿Qué áreas de tu vida ha restaurado el Señor? Toma un minuto y piensa en eso. Dice la Biblia que se vuelvan ellos a mí. Vuélvete al Señor, quiere decir es arrepiéntete. Y toma un minuto y medita en esto, en lo que has escuchado que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí. Y en que si queremos recibir el regalo de gracia de Dios, debemos de devolvernos a Él. Debemos de regresar a Él y pedirle perdón. Así que si tú estás aquí y en tu corazón hay esa carga, hay esa culpa, hay esa vergüenza, Cristo Jesús ha muerto por eso. Si tú estás aquí, tienes pecados y puedes decirme: pastor, no sabe los pecados tan grandes que tengo. La gracia es más grande. Cristo Jesús ha muerto por tus pecados, los de todo el mundo, por los pecados de ahora, los pasados, los presentes y los futuros. Solo quiere que, como dice Jeremías, que tú te vuelvas a Él hoy. Quiero orar por ti para que hoy tú puedas entregarle tu vida a Cristo si no lo has hecho. Y que si has estado huyendo de Él, que puedas volverte a Él y Él te restaurará. Restaurarte es volverte al diseño original. Así que déjame orar por ti y tú sé honesto y rinde cuentas al Señor. Cierra tus ojos conmigo y arrepiéntete y pide perdón de aquello que tú y Dios saben. Amado Dios, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias porque tu palabra nos ha hablado de cuán grande es tu amor.
de cuán grande es tu misericordia y tu gracia para con nosotros los pecadores, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en ti, Cristo Jesús. Queremos vivir eternamente contigo, pero no sabemos cómo. Tratamos de llevar nuestra vida, pero algo pasa, y hoy nos hablaste el corazón, y es que hemos estado desajustados de ti. Quizá hay alguien aquí que ha vivido religiosamente, llevando una vida legalista, cumplida por obras y nada más. Pero hoy oro por una vida en humildad y con un corazón quebrantado. Pido en el nombre de Jesús que pueda hoy un corazón recibir, porque bienaventurados los de bancarrota espiritual, los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Señor, yo te pido por todo aquel que está aquí, que sea honesto en su corazón, y los que nos están viendo online, para que puedan reconectar su vida contigo y que puedan volver a ti para que les restaures y lleven una vida ordenada, alineado su corazón al único digno de gloria, para que tú seas exaltado y que los demás vean tu obra en ellos, pero necesitan regresar a ti. Padre, yo te pido que ellos puedan ser honestos y ahora mismo se entreguen a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí y tú hiciste esa oración y tu corazón está en esa necesidad, solamente te pido ahí en tu lugar que te pongas de pie. Ahí en tu lugar, si tú hiciste esa oración. Amén. Si hay alguien, amén, mi hermano, amén, gloria a Dios, te veo de aquí, amén, amén. La Biblia dice que toda la profecía que hemos estudiado hoy y hemos visto que ha sido cumplida, de las 70 semanas profetizadas en Daniel se han cumplido 69, y en la semana 69 el Mesías tenía que ser muerto, y eso sucedió. Cristo Jesús dijo en Juan 14: voy ahora a ir a preparar un lugar en casa del Padre, que hay muchos lugares, y voy a venir a ti para tomarte, para llevarte a ti a donde yo estoy. Lo que quiere decir es que el Señor en cualquier momento va a venir. Pero si no hemos entregado nuestra vida o hemos hecho a cuenta nuestro corazón rebelde al Señor, la pregunta es si estás listo para cuando venga. Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Así es que si hay una persona más que hoy reconecta su corazón con el Señor, solo póngase de pie. La Biblia dice: si me confiesas delante de los hombres, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios. Si me confiesas y me reconoces delante de mi Padre, yo lo haré. Digo, delante del pueblo, delante de la gente, yo lo haré y te confesaré delante del Padre. Así es que ese acto, amén, allá, mi Señor. Gracias al Señor de allá. Gloria a Dios. Ahí de pie, solamente que quiero que veas a Manny. Está aquí Julio, Dulce, está aquí Santa Ana. Ellos tienen una Biblia, Manny también. Ellos tienen una Biblia para ti, y ellos tienen la conexión, quieren orar por ti, porque tenemos ministerios para que tú no camines solo. Tenemos ministerios para que tú puedas conectarte, y ellos quieren orar por ti, quieren darte esa Biblia. No te vayas, te ruego, si estás de pie, solamente ven aquí. Mira, aquí están los hermanos, aquí está Manny. La gente te va a dejar pasar. Toma un minutito y vengan para adelante, y aquí con ellos quieren orar por ti y darte una Biblia. Vengan para acá, y el resto de la iglesia, si nos ponemos de pie y cantamos al Señor y danzamos y le damos gracias, porque es que Él es el que nos salvó. Y el resto de la iglesia, nos vemos el próximo sábado, YouTube y Facebook. Dios les bendiga, buena noche, hasta la próxima semana, bendiciones. Aplaudir y danzar y gritar mi amor para Cristo Jesús, el que me salvó. Libre soy en su luz, caminando estoy. Esa es la razón, esa es la razón. Aplaudir y danzar